Que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Quiero invitarlos a leer un texto bíblico en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice el apóstol Pablo que Dios avergonzó a los sabios, aquellos que se creían sabios en tiempos de Cristo. ¿Saben ustedes quiénes son los que mataron a Jesús? Los que mataron a Cristo fueron los sabios, los buenos y los cuerdos. Vamos a ver esto a lo largo del estudio. Uno se pone a pensar ¿por qué los judíos se aliaron con los romanos para matar a Cristo? ¿Por qué a ellos les pareció una locura que Cristo dijese que era el Hijo de Dios? ¿Por qué en Juan capítulo 10, versículo 31 en adelante, los judíos cogen piedras para apedrear a Cristo? Es bien interesante esas preguntas. Porque los judíos, en su mente, no les cabía la idea de que el mismo Dios bajara a morir por la humanidad. Para ellos, Cristo no era el Mesías prometido, porque Jesús les dijo a ellos que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea que sea muerto en una cruz. Cuando ellos escuchan a Cristo, estas palabras, ellos le hacen una pregunta a Cristo. Esto está en Juan capítulo 12, versículo 34. Dice la palabra de Dios: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? O sea, Jesús les dice a ellos que era necesario que Él fuese levantado, que Él fuese muerto en la cruz. Y los judíos dicen, pero qué extraño, qué raro, porque nosotros hemos escuchado de la ley que la ley dice que el siervo de Dios, el Mesías, iba a vivir para siempre. Entonces, si bajo la ley Dios dijo que el Mesías iba a vivir para siempre, tú no eres el Mesías. O sea, ellos comenzaron a comparar lo que era la ley con las palabras de Cristo. Y ellos no creyeron en Cristo. Por eso para ellos era una locura que Cristo se igualara a Dios. Y por eso en Juan capítulo 10, versículo 31 en adelante, ellos querían apedrear a Cristo. Cristo les dice: ¿por qué buenas obras me quieren apedrear? Y ellos le dicen: no es por buenas obras que te queremos apedrear, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Esto para los judíos era una locura. Para los gentiles, para los griegos, era muy poco sabio que un hombre declarara que se iba a morir por la humanidad. No era sabio, no veían a Cristo como sabio, en que Él se crucificara por los pecados del pueblo. O sea, a ellos no le cabía en la mente ni a los judíos ni a los griegos. Los judíos se creían buenos en su propia opinión. Y están diciendo que Cristo era el malo. Porque le dijeron: tú blasfemas. Porque dijiste que te estás haciendo igual a Dios. Te estás blasfemando. Entonces, para los judíos, Jesús era un pecador y ellos eran los justos. Para los griegos, no tenía sabiduría porque se estaba haciendo sacrificar por la humanidad. Ellos veían la cruz como una locura, como algo poco sabio.
¿Por qué? Porque tanto judíos como griegos sabían de la historia en cuanto a la cruz. Ellos sabían que cuando se hizo la cruz, se inventó la cruz, se hizo para castigar a los peores criminales, a los peores asesinos de ese tiempo. Y ser clavado en una cruz era caer bajo maldición. De hecho, los judíos sabían que en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, Dios había dicho que maldito todo aquel que muere, que es colgado en un madero. O sea, entonces, como Dios, la ley decía que era una maldición para aquel que fuese colgado en un madero, ellos no les cabía en la mente que el Hijo de Dios, el mismo Dios, fuese crucificado y fuese tratado como un maldito, porque eso era lo que decía la ley. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces los judíos no creyeron en las palabras de Cristo por ese contexto. O sea, les parecía una locura que Cristo se sacrificara por la humanidad siendo un hombre, según ellos. Los griegos no era sabiduría, no era sabio sacrificarse en vano por la humanidad si la humanidad seguía pecadora. Porque recuerde que los griegos decían que la materia es mala y el espíritu es puro. Y ellos no les cabía en la mente tampoco que el mismo Dios bajara a la tierra a revolverse con los pecadores. ¿Cuándo un Dios iba a hacer eso? Y menos el que se le dice Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, el Dios eterno, el Padre eterno. ¿Cómo es que iba a venir al mundo? Iba a ser muerto por los seres humanos. Era inconcebible para ellos. Por eso los judíos le dicen en Juan capítulo 12, versículo 34 a Cristo: nosotros hemos oído de la ley, sí, que el Mesías va a venir, pero que fuese muerto en la cruz, si la misma ley decía que el Mesías no iba a morir, iba a permanecer para siempre. Entonces los judíos no entendieron el mensaje de Cristo. Los judíos y los griegos fueron ignorantes en cuanto a la salvación en Cristo Jesús. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, ustedes miran en Mateo capítulo 26 y 27, que le estaban injuriando a Cristo. Y le decían: si eres hijo de Dios, pues bájate y sálvate a ti mismo. O sea, era una locura para ellos el mensaje que Dios estaba trayendo a través de la muerte de Cristo en la cruz. Un mensaje que era más poderoso que la misma sabiduría de los griegos. Un mensaje que era más efectivo que la misma perfección en la cual estaban envueltos los judíos. Que el mensaje de la cruz iba a traer una bendición eterna y que era el poder de Dios. Quiero seguir leyendo el texto de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que lo que era una locura para los judíos, lo que era poco sabio para los griegos, para Dios, Cristo es poder y sabiduría eterna. Y que Dios, esa sabiduría de eso del mundo, que la locura del mundo, Dios la iba a echar por el suelo. Y eso pasó cuando Cristo resucitó. Aún muchos no lo podían creer, ni siquiera los mismos apóstoles. Tuvo que presentárseles Cristo para reconvenirles y decirles que Él sí era el que había resucitado, porque eran incrédulos. En Hechos capítulo 1 vemos esto. Entonces vemos cómo para los judíos era una locura que Cristo se hiciese pasar por Dios, según ellos. Es una tontería, decían ellos. El Dios de Israel crucificado en una cruz. Es por eso que es interesante el texto, que cuando crucifican a Cristo, Pilatos hace poner una escritura que conocemos como INRI, que fue escrita en arameo, en latín y en griego. Y Pilatos puso: he aquí el rey de los judíos. Y los judíos se enojan con el emperador y le dicen: no pongas, él es el rey de los judíos. Pon más bien, él dijo que era rey de los judíos.
O sea, porque ellos no estaban de acuerdo con que Cristo se proclamara rey de los judíos. Porque ellos no estaban de acuerdo con que Cristo se proclamara hijo de Dios. Porque al hacerse hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. ¿Y cómo es que Dios iba a morir en la cruz? O sea, era una locura para ellos. Es una locura cuando los apóstoles comenzaron a predicar a Cristo resucitado. Por eso lo persiguieron a los apóstoles. Por eso torturaron a muchos de ellos. Por eso los mataron. Por eso los encarcelaron. El único que dice la historia que murió de viejo fue Juan. De resto todos fueron crucificados. Todos fueron martirizados. Bartolomé dice que lo metieron en una caldera hirviendo, vivo, por no negar a Cristo. Entonces era una locura para la gente de entonces, de aquel tiempo, que se predicara a Cristo resucitado y que a través de Cristo se obtenía eterna redención de pecados y salvación de vida eterna. O sea, para ellos era una locura. Es como hoy en día la gente es igual. Uno le predica el evangelio a la gente, uno le dice a la gente, mira, arrepiéntase y bautícese porque Dios lo ama y si no lo hace, pues va a haber un castigo eterno que menciona la Biblia. Pero ellos dicen, no, yo no creo en eso. Es más, muchas de las personas que yo evangelizo me han dicho que no, gracias por tenerme en cuenta para el estudio de la Biblia, pero no me interesa. Así como estoy bien. O sea, en su propia sabiduría, ellos creen que están bien. Porque a ellos les parece una locura arrepentirse y bautizarse. Además, muchos dicen, no, ¿para qué bautizarme si a mí me bautizaron de pequeño, desde niño, recién nacido? Y yo les digo, es que no es desde recién nacido, es desde la juventud que dice la palabra de Dios. Entonces ellos dicen, no, a mí eso conmigo no va. O sea, la gente siempre está esquivando el evangelio de Cristo porque a ellos les parece una locura, les parece una tontería predicar el evangelio. Además, a muchos se avergüenzan cuando lo ven con una Biblia en la mano, no quieren andar con ella, se avergüenzan del evangelio de Cristo. Cuando en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. O sea que en el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Por eso el apóstol Pablo, en la misma cita de 1 Corintios capítulo 1, dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? A los que se pierden, o sea, para los incrédulos, para que los que no quieren obedecer a Cristo, los que no quieren arrepentirse y bautizarse. Para ellos, Dios dice, para ellos es una locura la predicación del evangelio. Ellos no quieren creer, no quieren aceptar, quieren vivir su vida como quieren. Muchos me han dicho cuando les evangelizo, es que mire, si yo me entro a una iglesia o empiezo a estudiar la Biblia, yo voy a tener que dejar muchas cosas que me gustan del mundo, como el licor y salir con los amigos por ahí, tener mujeres, todo eso. O sea, ellos no quieren salirse de la vida que tienen porque les parece sabio que así están bien, pero se están equivocando. ¿Por qué? Porque mire el versículo 22 como dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para los judíos, la evidencia de que Cristo era Dios eran los milagros. Cristo hizo milagros, sin embargo ellos no creyeron, cerraron su corazón a la palabra de Dios. Los griegos eran muy preocupados por la sabiduría, que en griego es Sofía, y ahí viene la palabra sabiduría. Y a ellos les parecía una locura, poco sabio, que alguien se sacrificara por la humanidad. Ellos no creyeron, no quisieron aceptar a Cristo, porque como les dije ahora, era una locura que el Hijo de Dios se hiciera maldito por la humanidad. Quiero ver una cita en Gálatas capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice que Cristo se sacrificó por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, para los judíos, para los griegos, una persona que era colgada en una cruz era un maldito, era lo peor de la sociedad. Entonces los hebreos, los judíos decían, ¿cómo es posible que ese se haga llamar hijo de Dios y luego se haga crucificar convirtiéndose en una maldición?
Ellos no entendieron el mensaje de Isaías que decía que Cristo venía como un cordero sin mancha y sin pecado, y que fue como cordero llevado al matadero, y que lo crucificaron y que lo arrancaron de la tierra. Ellos no creyeron en ese anuncio, en esa profecía de Isaías bajo el Antiguo Testamento. Viene Cristo y lo rechazan. Viene Cristo y se alían los judíos con los romanos y lo matan. Y es curioso, cuando hay dos personas que son enemigas, pero cuando hay una persona que les hizo mal a alguno de los dos, estos dos se alían para hacerle daño a aquella persona que les cae mal. Eso hicieron los judíos y los romanos, incluso hasta los fariseos y saduceos. Eran enemigos entre sí. Los fariseos discutían con los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían, entonces había una disputa entre ellos. Pero cuando se trató de Cristo, cuando se trató del Hijo de Dios, ellos comenzaron a unirse todos y se fueron en contra de Cristo. Y les pareció una locura lo que Cristo les decía. Por eso cuando Cristo está ante Pilatos y lo están acusando de que él dijo que derriba este templo y yo lo levantaré en 3 días, dice que el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras de rabia y dijo, ya lo hemos escuchado, es digno de muerte, porque se estaba diciendo que él era Dios y que él era capaz de construir, levantar su cuerpo, resucitar en 3 días. Era una locura, era algo ilógico para ellos. Ahora, para ese tiempo, lastimosamente para muchos es así también. Una locura que se les predique a Cristo. Una locura que se les diga que tienen que creer en Cristo. Es una locura que se les diga que hay un infierno, un castigo eterno que Dios ha prometido para aquellos que no le obedecen. Y que hay una salvación en Cristo Jesús, que a través del bautismo Dios se los perdona, pero la gente no quiere creer. Ese es el problema. Pero los que han creído, los que creen en el Señor Jesucristo, se arrepienten y se bautizan, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Para nosotros, Cristo es la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. Para nosotros, el sacrificio de Cristo es lo que el ser humano necesitaba para salvación de vida eterna. Y en Cristo se encuentra esa salvación. En Cristo tenemos el perdón de pecados. En Cristo tenemos la vida eterna. Pero hay que hacerle caso a Cristo. Porque en Marcos 16, 15 y 16, Cristo dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que era una locura para los judíos y poco sabio para los griegos, para Dios era poder y sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Y todo aquel que se acerque a Cristo adquiere sabiduría de Dios y consigue la salvación y el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo. Así que usted no tarde, no se ponga en esa tónica que usted así como está bien. No está bien. Si usted mira la Biblia, si estudia la palabra de Dios y mira los consejos de Dios, Dios le está diciendo ahí a usted que usted no está bien, que hay un problema entre usted y Dios, que los pecados que usted ha cometido han ofendido a Dios y que por esos pecados usted se ha hecho enemigo de Dios, o Dios mejor es su enemigo. Y que si usted no se arrepiente y se bautiza, no se reconcilia con Dios, entonces ¿qué va a pasar? Va a llegar un castigo eterno. Capítulo 5, versículo 17 en adelante dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, en Cristo. Cristo no cometió pecados. Cristo no merecía la cruz, pero él fue a la cruz porque nos amó y nos sigue amando, porque él quería darnos perdón de pecados, porque él quería hacer de nosotros unas nuevas criaturas, perdonar aquellos pecados que nos tienen atrapados,
aquellos pecados que nos mata espiritualmente y nos enemista con Dios. Así que Dios, a través de Cristo, nos ha reconciliado con Él. Y usted debe arrepentirse y bautizarse para que el poder de Dios, para que la sabiduría de Dios llegue a su vida, para que su hogar funcione mejor, para que usted y su familia vivan una vida consagrada a Cristo. Y así ustedes adquieran sabiduría de Dios para saber cómo manejar a su familia. Porque ese es el error del ser humano. El problema de los seres humanos y por qué hay tanta maldad en el mundo es porque en los hogares se ha olvidado de la educación religiosa espiritual para sus hijos y para su esposo o esposa. Porque en los hogares no hay un devocional acerca de la palabra de Dios. Porque la gente vive la vida como ellos quieren y les parece sabio vivir así. Porque les parece una locura ser cristiano. Les parece una locura arrepentirse y bautizarse. Usted reflexione, piense, recapacite. En Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay vida eterna. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo es en Jesucristo crucificado, que aunque les parezca una locura a los otros, para nosotros es poder de Dios en Cristo Jesús. Así que le aconsejamos que se arrepiente y se bautice para que Dios le ayude en su vida cotidiana y obtenga la salvación de su alma junto con su familia. Dios le bendiga.